Bienvenidos a este cuarto podcast de Cultura Jurídica ORG, 13 de febrero de 2019. El día de ayer, Día de la Juventud, gran cantidad de personas en la calle, una situación política interesante, situación jurídica, situación social. Política. Bueno, política, jurídica, social, económica, de derecho internacional privado, público. Hay varias cosas sobre el tapete. Tenemos el estatuto de la transición hacia la democracia. Tenemos también, se van a cumplir 30 días desde que el presidente de la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo, asume por mandato directo de la Constitución la encargaduría de la Presidencia de la República. Y el día de ayer se dijo una fecha específica, 23 de febrero. ¿Qué va a pasar el 23 de febrero? Esos son los temas que van. Ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria. ¿Pero por qué 23? ¿Va a llegar la ayuda humanitaria? Van a dejarla pasar. Ese es parte del conflicto que yo creo que existe. Se ha dicho muchísimo, no solamente en medios nacionales, sino también en medios internacionales, que el gran problema que existe en la actualidad es que Juan Guaidó, aun cuando tiene la legitimidad para poder ostentar el cargo de presidente encargado de la República, no tiene el dominio bélico, el dominio de la fuerza sobre el territorio nacional. Luego, Juan Guaidó ha sido bastante claro. El 23 de febrero va a entrar la ayuda humanitaria. Pero ¿de qué forma va a pasar esto? ¿Podría Maduro impedirlo a través de vías violentas, como se ha señalado? ¿Qué opinan ustedes? Mira, pero ¿por qué el 23? ¿Tú sabes qué pasó el 24 de febrero de 1895? Ni idea, ¿qué pasó? Pues el día que se considera el inicio de la guerra de independencia, el proceso de independencia de Cuba. Porque vemos que lo que está pasando en Venezuela no solamente tiene efectos regionales. ¿Qué van a celebrar entonces los cubanos? Tú sabías que están en referéndum, ¿no? Sí, constituyente. Sí, vamos a llamar eso una constituyente. Claro. Entonces, ¿será que tiene algo que ver con esa fecha? Puede ser. Yo quiero pensar que sí. Pero sí, yo creo que Guaidó, cada cosa que ha hecho, y podemos darnos cuenta, todas las ha señalado en ciertos momentos, ciertas fechas que tienen alguna clase de significado. Sí, en efecto ha pasado. Y yo creo que nada más decir que el 23 de febrero es cuando va a entrar la ayuda humanitaria, pues claro, es un hecho porque lo está haciendo. No fue el 23 de enero cuando él se juramentó como presidente encargado de la República. O sea, todo lo está haciendo de alguna manera. Estamos hablando de Guaidó porque Guaidó es el presidente encargado, pero no vamos a hablar de él como si él solo lo estuviera haciendo. Es todo el equipo. Eso es así como Satoshi Nakamoto. Exactamente. O sea, no es una sola persona que se le ocurre eso, porque también hay que tener claro. Y tú, César, siempre has comentado de que uno no puede rendírsele a una persona específica, ¿no? Incluso a pesar de que tengas un liderazgo mesiánico, tú tienes que contar con un grupo de gente y con pensadores y con personas que puedan prever y poder adelantarse a los hechos y hacer algo. Exactamente, creo que eso es parte de lo que hemos señalado que nos ha gustado hasta ahora. Mire, pues los discursos no han sido rimbombantes, no han estado llenos de pompa, no han estado llenos de heroísmo, no, son discursos directos que van al grano. Y entonces la ayuda humanitaria entra el 23 de febrero. Yo creo, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en que de ningún modo ningún cuerpo armado de ninguna naturaleza podría tocar a esta ayuda armada, dado que en efecto estaría entonces incurriendo en un grave hecho delictivo, un grave hecho ilegítimo, vulnerando cualquier clase de cuerpo normativo alusivo a protocolos en relación a los derechos humanos. Tú no puedes tocar la ayuda humanitaria. Bueno, más allá de eso, y antes, porque entonces quiero que hablemos un poquito de eso, pero Rubén, hace un ratico estábamos comentando lo de los 30 días de Guaidó, porque yo creo que antes de que pasemos a esto, hay personas que piensan que, bueno, como el 233 menciona expresamente unos días que son 30, la gente piensa que está limitado en el tiempo. Que hay una confusión allí. La encargaduría. Sí, bueno, efectivamente. El 233 señala básicamente las faltas absolutas del presidente de la República. Pero, ¿qué pasa? O sea, aquí en Venezuela no se establece en ese artículo en particular qué pasa cuando ese presidente no es que tiene una falta absoluta, es que nunca se eligió. Al que estaba anteriormente se le acabó su tiempo y celebró unas elecciones totalmente viciadas que se consideran como inexistentes, ya que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, por ende,
Algunas personas dicen que hay vacío de poder, otras dicen que, bueno, que simplemente nunca existieron las elecciones, entonces corresponde al presidente de la Asamblea Nacional tomar el poder ejecutivo y convocar elecciones en 30 días según ese artículo. Pero, ustedes lo saben muy bien, se ha expuesto en millones de charlas que hemos hecho, en videos de nuestro canal de YouTube, que en Venezuela, bueno, efectivamente no hay Estado de Derecho. No existe una estructura que pueda dar orden al cómo se debe comportar el aparato del Estado. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo? Un proceso de intentar primero acabar con la usurpación, que cese esa usurpación, que se haga un gobierno de transición para reinstitucionalizar el Estado, que está evidentemente totalmente destruido, no tiene ningún elemento que se pueda garantizar lo que es el siguiente paso, las elecciones libres. O el CNE, que es ilegítimo, un CNE que está viciado, un registro electoral que está totalmente acabado, es un registro electoral totalmente espurio. Un registro electoral que no da garantías de que se está haciendo lo que realmente son unas elecciones. Bueno, César, si le damos una lectura simple del 233, que sabemos que no lo podemos ver nada más, o sea, como el 333, hay que verlo de una manera sistémica, esos 30 días, para poder aclarar, es en caso de que hubiese alguien electo, que no lo hay, y tuviese un Estado de Derecho que estuviese funcionando. Estamos hablando de un sistema electoral, un sistema legislativo pleno que no esté bajo el asedio permanente, un poder moral funcionando. Entonces, esos 30 días empezarían, o la celebración de las elecciones es siempre que se cuente con el saneamiento de todas estas instituciones. Y ahí atiende el 333 y el 350. Sí, yo creo que eso es parte de lo que está sucediendo. En efecto, es muy interesante. No podemos hacer una interpretación de la Constitución como tal cual la señaló usted si tuviéramos un Estado de Derecho. No estamos en un Estado de Derecho. Luego, todo lo que está pasando, entonces, no tiene en lo absoluto nada que ver con dispositivos normativos realizados para casos ordinarios. Esto es un caso excepcional. Luego, la interpretación constitucional también tiene que ser excepcional y de emergencia, ¿no? Parte, de hecho, de lo que ha señalado ahorita en el Estatuto de Transición hacia la Democracia es esto. Se ha señalado, mira, pues no podemos nosotros comenzar a contar de ningún modo los 30 días a partir de que Guaidó ha tomado la encargaduría, a partir de que está el vacío del presidente. No se puede hacer porque es que de ningún modo no existe la manera de aplicarlo. De hecho, se ha dado un plazo hasta de 12 meses para realizar todas estas cosas. Creo que el estatuto es algo de lo cual deberíamos conversar, pero nada más es un post establecido para eso, ¿no? En régimen, en secciones muy, muy gruesas. ¿Qué podemos decir de ese estatuto? ¿Qué recoge en vista muy gruesa? Primero, el estatuto es algo muy, muy, muy interesante, no solamente desde el punto de vista constitucional, legal, político, social. Es algo que no pareciera tener ninguna clase de antecedente cercano en Venezuela. Ni siquiera lo que pasó en el año 1958 podemos considerarlo que existió un estatuto. No existió un programa mínimo de gobierno, un pacto de punto fijo, pero esto no. Entonces, ¿qué dice el estatuto? Pues el estatuto primero te dice, esto está siendo realizado en aplicación directa de la Constitución. Luego, entonces, pretende tener un rango jerárquico en cuanto a cuerpo normativo superior a las leyes, a pesar de que la Asamblea Nacional, como sabemos, su acto por excelencia son las leyes. Pero estamos en una etapa de emergencia, ¿no? En ejecución de la Constitución. Exactamente, estamos en una etapa de emergencia. Luego, se establecen todos aquellos mecanismos o modos o medios para poder llegar nuevamente a un Estado de Derecho. Y se establece claramente cuánto tiempo va a durar el encargado de la presidencia en este caso y hasta cuánto tiempo él podría quedarse con el ejercicio del poder encargado y provisional, ¿no? Que señala que es hasta 12 meses. Pero César, para las personas que no sean abogados o que estén comenzando en el tema de abogados, porque hay mucha gente joven que nos ve, gente que está estudiando Derecho, ¿qué significa eso que tú estás comentando de que el estatuto de la transición sea en ejecución de la Constitución? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los artículos de la Constitución que está ejecutando ese estatuto de la transición? En general, el estatuto no solamente va a estar contenido
en el artículo 333, 350, también los artículos 180 y siguientes de la Constitución, van a ser desarrollados directamente por este estatuto hacia la transición. Pero más allá de establecer unos números exactos, unos artículos establecidos, realmente es el espíritu de la Constitución lo que está desarrollando el estatuto. Es decir, una Constitución que, al menos en teoría, fue desarrollada para un régimen democrático, alternativo, de respeto y garantía de los derechos humanos, encontrándose en una situación material en la cual nada de esto existe, entonces el cuerpo de la Asamblea Nacional, al ser el único poder legítimo, tiene que tomar las facultades democráticas inherentes a su propio cargo y desarrollar lo que es la Constitución. De hecho, Roberto lo ha dicho un montón de veces. O sea, la Constitución no consiste solamente en que uno ponga una serie de artículos. Son disposiciones normativas que recogen ciertos parámetros de la Constitución. Bueno, pero la Constitución es otra cosa, Roberto. Recuerdas que en actividades anteriores hemos hablado de que incluso la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad, porque o sea, tiene normas de protección de derechos humanos y uno de ellos es la resistencia a la opresión. Claro. O sea, la resistencia a la opresión es un derecho humano. Toda norma, todo acto de carácter normativo, en el sentido de que sea de efectos generales, sea a través de leyes orgánicas o incluso estos estatutos que son particulares para nuevamente encauzarnos en la Constitución, están previstos en el derecho propio en el cual se sustenta la República, pues cuando nacimos. Hiciste mención, César, de algo importante que fue el pacto de punto fijo. Hace unos días conversaba con el doctor Román José Duque Corredor y él decía que este pacto de punto fijo debería ser algo así, lo que deberíamos atender hacia este gobierno de transición, en el sentido de ser unas normas, más allá que jurídicas, hacia dónde debemos atender todos nosotros. Yo puedo hacer claro, una acotación previa. Mira, el pacto de punto fijo es algo interesante, ¿no? Porque primero es un pacto político. Es decir, no tiene fuerza de ley. El Estatuto de la Transición sí. O sea, la naturaleza jurídica es legislativa, es de origen naturaleza legislativa. Entonces el pacto de punto fijo es otra cosa. Yo creo que lo que plantea el profesor Duque, que es un video que pueden ver en nuestro canal de YouTube, es que este pacto es un pacto político también. Yo creo que eso es lo que se refiere el profesor Duque. Bueno, el contenido político de la Constitución. La Constitución no deja de ser, bueno, cuando se habla de derecho constitucional era derecho político. Exacto. Entonces cuando uno, bueno, tú has visto cuando a veces participamos, no, aquí no venimos a hablar de política. Bueno, pero que si uno es abogado con estudios especializados en constitucional y la Constitución es la lectura política de una sociedad, bueno, es derecho constitucional. De ciertas actividades también. Pero es que también es importante porque se ha satanizado y todavía como que la gente le da cierto prurito decir, mira, vamos a tener un nuevo pacto de punto fijo. O sea, sí, o sea, hay que recuperarlo porque fue gobernabilidad. Es un pacto de gobernabilidad. Es terriblemente interesante. Es una cuestión que cuando se hace el pacto de punto fijo ya el tirano estaba afuera. En este caso estamos coexistiendo con un régimen tiránico y entonces ¿qué es lo que se hace? Pues mira, algo que va a quedar también para el estudio del derecho político, de las instituciones democráticas, se hace un estatuto para la transición, algo totalmente adaptado a nuestra época. O sea, es decir, no vamos a agarrar y vamos a sacar al régimen tiránico a palo, no, vamos a hacer un estatuto para, en la medida de las posibilidades cívicas, nosotros llamar a la legitimidad a aquellos que no están y del mismo modo intentar comenzar a hacer ciertas cosas que se están haciendo. Es una cuestión que puede haber todas las críticas, pero se están haciendo cosas. Pero es que más allá de derrocar a un tirano, es la reconstrucción de un país, es la reconstrucción de sus instituciones, o sea, es el andamiaje y bueno. Hablando de derrocar a un tirano, 23 de febrero, va a venir el Coco. Wow, eso es una buena pregunta. Mira. ¿Y si el Coco está ya aquí? Así pasó, dijeron que no había ayuda humanitaria y aparecieron unas cosas. Sí, una de las cosas que se señala actualmente es que a través del estatuto de la transición sí va a haber un programa mínimo de gobierno. Yo ustedes lo saben, me he tenido que pelear con cualquier clase de personas. Yo siempre he aplaudido muchísimo el pacto de punto fijo como acuerdo de gobernabilidad y también he aplaudido mucho el programa mínimo de gobierno que se hizo a raíz del pacto de punto fijo como un adendo, ¿no? Ya existe también la creencia o el apego a hacer un programa mínimo de gobierno junto con este pacto
de gobernabilidad que pase en un futuro. Pero es un hecho que tenemos una situación de que la ayuda humanitaria es necesaria. Ya se señaló cuándo va a entrar la ayuda humanitaria. ¿Qué es esto de todas estas situaciones que se han señalado? Que son armas biológicas, Sí. porque la comida está podrida. Wow, ¿no? Pero yo creo que ese análisis se lo hicieron al CLAP. Sí, yo creo. No podemos. No, hay otras consecuencias mayores, ¿oíste? Ahí ya entramos en otro campo que no sería el del derecho constitucional o procesal constitucional, que es el derecho humanitario, ¿no? Que es el que regula los conflictos. ¿Qué es el derecho humanitario? Pues, ¿qué es el derecho humanitario? Bueno, el derecho humanitario, hay gente que puede decir que es un eufemismo para poder tratar lo que se llama el derecho de regularización de los conflictos armados entre países. Porque tiene que ver con eso. Y una cosa son los conflictos armados que puede haber entre los estados o grupos armados. Y hay un tema interesante. Yo no soy especialista en derecho internacional privado y lo poco que he podido leer es por obligaciones académicas que uno tiene que cumplir con ciertos trabajos, pero hay que tener claro varias cosas. Una ayuda humanitaria, en caso de ser negada, en caso de ser limitada, en caso incluso de ser destruida, porque si tú llevas un combo atacada, ya tú entras en otro nivel y ya tú estás cometiendo delitos de guerra, de lesa humanidad, que vienen a engrosar una lista mayor de otras antes cosas. que sigamos en ese punto. 23 de febrero entra la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es atacada por Maduro. Se ha desconocido el carácter de presidente, o sea, de que Maduro sea el Ejecutivo Nacional. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas desde el punto de vista del derecho humanitario de que una persona que no es presidente de una república o es representante de un estado tenga con un ataque a una ayuda humanitaria? Mira, Wow, eso es un acto de guerra. sí, pero de una De un persona. particular. Sí, porque sería como una especie de O grupo un acto de beligerante. Claro, es un grupo beligerante que no tiene legitimidad democrática. Luego, al ser un grupo beligerante que no tiene legitimidad democrática y está cometiendo estas actuaciones, pues mira, es un acto de guerra, ¿no? O sea, yo creo Claro, que... Yo creo que no es un acto de guerra por lo siguiente, porque es un particular. Yo no me atrevo a entrar en precisiones propias del derecho internacional en materia de cómo se lleva los conflictos armados, pero tenemos el caso de Bin Laden. Dado que Bin Laden no representaba un estado y fue declarado enemigo de los Estados Unidos y lo buscaron como tal. ¿Qué pasa? Si en efecto hay una situación en la cual las personas que apoyen ese ataque, o eventual o hipotético, porque bueno, fantasioso para poderlo tratar, pues no sabemos en realidad, pudieran estar incursos en esa situación que también lo prevé los derechos, las normas de tratado de conflicto armado. ¿Qué es cuál? Y eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención y es hasta peligroso. Cuando una persona forma parte de un ejército regular, o sea, de una fuerza armada regular, tú eres susceptible de ser matado. Sí. Eso no cuenta. O sea, tan es así que no es ni siquiera delito. No es homicidio, claro. No es homicidio. O sea, el ejército de un estado A contra el ejército de un estado B entran en conflicto y mueren 10 de aquí y 5 de aquí. Eso ni siquiera es un homicidio, ¿no? Porque el homicidio entra en otras características que es derecho penal. Esto ya es otro tipo de normas que lo rigen. ¿Cómo quedan aquellas eufemísticas formas de cívico-militar? O sea, una persona que es civil lo ponen a servir algo que es militar y tú ves un pocotón de gente que a veces, no sé, a mí me da cosa ver los ojos porque no les ves mirada. Vestidos de verde, vestidos con unos colores así, que los llaman que sí, ¿cómo se llama? Reserva, milicianos. Y aparte reserva. con verde desteñido. Sí, pero es que más allá de que estén desteñidos, ¿cuál es la suerte dentro del punto de vista del derecho aplicable aquí? Todo aquel que O sea, tú lo lanzas primero, mira la responsabilidad, ¿no? De llamar a una gente, ponerles un fusil y decir, bueno, vaya a defender a lo que sea, a un ideal, a una revolución. Y entonces cuando tú le digas, mire, no, lo mataron. Ah, no, pero es que como es una guerra, eso no se paga, pues. Porque es así, técnicamente es así. Entonces, es una gran irresponsabilidad. Bueno, pero eso también yo creo que aplicaría a lo que le aplica a las FARC. Las FARC no son netamente una representación de un Estado, son un grupo beligerante. Son un cuerpo beligerante. Sin embargo, son civiles los que lo comportan de cierta manera. No forman parte de un ejército regular. Pero mucho hemos hablado de lo que pasaría del lado adentro de Venezuela. Pero ¿qué pasa del lado de afuera de Venezuela? Es decir,
¿Qué pasaría cuando dentro, digamos, el ejemplo que creo que está más palpable y la atención pública se ha ido hacia allá, que la entrada entre por el estado Táchira, por Cúcuta, por la palabra Colombia, de Cúcuta hacia Táchira, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué es lo que se busca? ¿Se busca un quiebre institucional de las Fuerzas Armadas? ¿Qué creen ustedes? Ya está quebrado. Institucionalmente ya está. Yo tengo varias ideas. Yo creo primero en relación es un caballo de Troya. Mira, ustedes recuerdan el caso Libia, los dos. Algo así. Cuando Gaddafi quedó como un gobernante ilegítimo, existió de todas maneras una guerra y se consideraba que sus actuaciones eran actuaciones de guerra en contra de los rebeldes. Es un hecho que gracias a que los Estados Unidos intervinieron a favor de los rebeldes, se pudo derrocar a Tirano en ese caso, pero en efecto fue una guerra. O sea, creo que los actos que cometió Gaddafi, grupos irregulares, era guerra y era considerado un crimen de lesa humanidad, ¿no? O crímenes de guerra. Ahorita, ¿qué va a pasar? Ahorita cuando entre la ayuda humanitaria, si Maduro toca la ayuda humanitaria, yo consideraría que estos son crímenes de lesa humanidad, pero muy claramente creo que serían actos de guerra terribles y deleznables. Ahora, nosotros no queremos que pase eso en absoluto. Yo creo que, y aquí quiero hacer unas precisiones, si ustedes se han dado cuenta, se estuvo manejando siempre la institución armada a través de fuerzas como el SEBIN, a través de las Fuerzas Armadas, pero actualmente nada más está actuando el FAES. No sé si lo han visto. Sí. O sea, existe de verdad un quiebre institucional a partir de que el SEBIN agarró a Guaidó y dijeron que ellos no lo habían mandado a agarrar o retener por esos breves instantes. Yo no he visto ya que el SEBIN haya actuado del mismo modo. Claro, pero incluso se puede decir que en las últimas manifestaciones no se ha reprimido. Exacto. Eso puede ser. Pero ya estás, digamos, dejando entrar evidentemente no son grupos beligerantes porque es una ayuda humanitaria, pero estás dejando entrar a unas personas, estás ya desoyendo digamos, las bravuconadas que ha proferido Maduro en N cantidad de alocuciones sobre la ayuda humanitaria, que no somos mendigos, que esto y aquello. Pero no somos mendigos, pero bueno, como les encanta la política clientelar del quiebre del individuo, ¿no? Pero más allá de eso, particularmente siento yo que lo que se está buscando es, bueno, mira, ya oficialmente nadie te escucha. Oficialmente los que estaban más de tu lado, los que estaban más contigo, ni siquiera se atreven a empezar a seguir tus órdenes. ¿No siente que esta ayuda humanitaria podría ser así una especie de caballo de Troya? Sí, yo creo que es un quiebre. Yo creo que ahí se va a demostrar quién está del lado de la Constitución o quién no. Incluso aquellos que hayan estado alejados, quienes otras veces quieran estar apegados al texto normativo fundamental, que como hemos señalado no es un texto, realmente es una serie de principios y valores que forman una república y que tienen que conocer los ciudadanos para poder tener el poder y sobre todo el poder despótico a raya. Aquí la gente va a demostrar eso, que vamos a ver entonces en qué consiste los valores democráticos y si son objeto de amnistía, que también creo que es una cosa interesante que debemos conversar sobre la de amnistía. Bueno, lo de amnistía lo habíamos comentado, yo tengo mis reservas en algunas cosas, porque entonces si tú estás amnistiando ciertos hechos, estás admitiendo de que incurriste en alguna transgresión, ¿no? Entonces tampoco sería, es más, sería un llamado y un refuerzo a cumplir lo que la propia Constitución y las leyes dicen. O sea, no es amnistiar. O sea, tú no puedes amnistiar a alguien tú no puedes amnistiar a un militar venezolano porque se pase a defender la Constitución. Sí, claro. Entonces, los hechos que haga más bien lo está haciendo en ejecución directa de la Constitución. Hay algo interesante allí con la ley de amnistía que son los efectos políticos de las leyes. Sabemos que la ley de amnistía es abiertamente inconstitucional. Sabemos que eso tiene una serie de vicios graves. No, pero es la primera discusión. Yo sí quiero hacerle señalamiento, porque claro, lo que estás diciendo no tiene en lo absoluto nada que objetarle, pero lo que a mí me pareció muy interesante que está haciendo la Asamblea Nacional es que eso fue un proyecto de ley, primera discusión, se llevó a diferentes cabildos, a diferentes asambleas, y mira, yo te digo, cualquier clase de organizaciones civiles, cuerpos, han hecho sus observaciones, y todo eso se va a incluir ahorita en el cuerpo en la segunda discusión. Es muy interesante. Algo o sea, no es, claro, la ley como está creo que no va. Claro. Es un hecho, pero sí se han hecho una serie de señalamientos. Pero ahí está lo interesante. Lo interesante es cómo está redactada para causar también otro quiebre. Y también ver los agentes internacionales cómo se plantean. Acoja la amnistía,
para que usted se vaya y deje a la gente vivir. Eso es básicamente lo que han dicho todos estos días los agentes políticos foráneos. Claro, porque hay algunos que si sus hechos, en efecto, corresponden a delitos, faltas, sanciones, etcétera. Pero es que también el efecto político que tú estás buscando es todas aquellas personas que teniendo, digamos, una capacidad de comando, de fuerza, de energía, un agente de poder, los cuales que desarrolle y aguante el tirano, que aguante y sostenga al tirano, claro. Lo vas a amnistiar. No, esa es su obligación. Y esa es su obligación no porque lo dice el 333 o el 350, es porque desde 1810, es más, desde nuestros primeros escrituras, así fue, para ser irremediablemente libres. O sea, no puedes darle otra lectura distinta. E incluso antes, porque lo vuelvo a mencionar, 1789, incluso en ese momento el derecho humano a la resistencia a la opresión nos abraza, pues. Entonces vemos que tú no puedes amnistiar a alguien que se resistió a la opresión. No, lo que pasa es que también está la cuestión, y esto va a sonar muy mal, esto va a sonar terriblemente mal, pero este es un podcast políticamente incorrecto. Sí, y hay que decirlo, ¿no? Es que muchas veces lo que se está pretendiendo con la amnistía es aquellos malos que ya hayan hecho cosas terribles, una vez que estén del lado de la Constitución, decirle, bueno, ya que obraste a favor de la Constitución, esta cosa que hayas hecho mala, que probablemente no sea tan bárbara, no sea tan dantesca, puede de algún modo ser estudiada y ser analizada con un contexto diferente. Yo creo que eso es parte de lo que se busca. ¿Y cómo quedan aquellos que son imprescriptibles y que son... Son efectos políticos, son efectos políticos. Que, mira, yo creo que aquí, y más de uno, como dice un buen amigo, va a tener que tragarse un sapo. Porque en todo momento político, coyuntural de cualquier nación en la tierra, nunca todos los malos han purgado todas sus penas. Y nunca los buenos o los que han actuado con alguna clase de bondad, porque nunca ha sido una bondad absoluta, han tenido toda la recompensa que deberían tener. Lamentablemente, así es la humanidad y así son las sociedades humanas. Y hay que estar consciente de eso. Tampoco uno puede estar por allí vendiéndole falsa esperanza a las personas. Tú que llevas el control del podcast. La dictadura del tiempo. Estamos ya cerrados. Dejamos para nueva oportunidad hablar de... Unas reflexiones finales. Mira, las reflexiones finales son las de mantenerse siempre hacia el lado de la Constitución, que no es otra que la de controlar y sostener al tirano, a la tiranía en general, porque ¿qué pasa? Esto no es una cuestión de nombres, o sea, es la tiranía. Yo creo que sí vamos en buen camino, como se ha hablado. La Constitución, ninguna Constitución del mundo te va a poder dar los pasos exactos. La Constitución son principios generales y toda su interpretación va a ser siempre en procura de la libertad de los civiles, de la población, de la ciudadanía, frente a los entes y los agentes de poder, principalmente el Ejecutivo, que es el que deviene naturalmente en tiranía. Estamos en momentos en los cuales a todas las personas con quien converso hay que ir tomando nota, porque cada uno lo va viendo de su propia manera, desde su propio punto de vista. El de nosotros es eminentemente jurídico, a lo mejor el de César tiene por supuesto su parte ya de la parte de historia. El hecho es que cada quien va tomando sus propias reflexiones, porque de esto se hablará y se le escribirá mucho. Y dependerá de cada uno de nosotros aportar entre las distintas áreas de nuestra preparación, dar esas notas y esos recuerdos de lo que está pasando. Yo creo que sí, yo creo que el día de mañana va a ser totalmente imposible explicarle a las personas que en un país en el cual había un gobernador que se creía Drácula, había un meteorito que cayó, donde Drácula estaba un presidente que había sido desconocido por absolutamente todos los países democráticos serios del mundo, y los parlamentarios habían sido sacados a palo de su recinto, en el cual parecía que gobernaba una mayoría armada que no era una fuerza regular. De pronto, de la nada, iba a entrar una ayuda humanitaria un día 23 de febrero. Creo que explicar todo esto va a ser muy complicado el día de mañana, pero lo estamos viviendo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo salimos de esto. Bueno, como reflexión final, hay que esperar a los hechos, hay que guardar la calma. Hay que entender que si viene alguna fuerza beligerante, ellos no vienen a una fiesta. Cualquier acto, movimiento brusco o movimiento extraño
puede ser entendido como una agresión y cualquier persona puede ser legítimamente repelida, ¿no? Por otra parte, bueno, yo creo que efectivamente las ayudas humanitarias que se están planteando también tienen un efecto propio de la ayuda y también tienen un efecto político. Ya es en definitiva decirle al tirano: nadie te oye tus órdenes, nadie está contigo, sal del poder. Yo creo que eso es básicamente lo que está planteado hoy en la mesa política de Venezuela. Bueno, César, Síganos por las redes. síganos por las redes. Y más que seguirnos, esto es su canal. Tenemos muchísimos temas que desarrollar, contamos con su opinión, contamos con sus propuestas. Estamos en la historia, en su hechura permanente. Escríbanos y bueno, que planteen los temas. Planteen los temas y vamos a intentar desarrollarlo en la medida en la cual los hechos nos lo permitan. Estamos saliendo cada 15 días. Todos los días hay algo nuevo. Sí, bueno, para finalizar, estamos saliendo cada 15 días. Suscríbanse, activen las notificaciones, compartan los videos para que puedan llegar y seguimos insistiendo en que nos planteen los temas. Nos gusta escuchar leer sus comentarios. Algunos positivos, otros no tanto. Lo que pasa es que no los ponen en la página. A mí me bombardean en privado. Bueno, entonces, escriban. Escriban y que quede allí, porque la idea es que haya un intercambio también abierto. Saludos. Dale. Chao, gracias.